En la segunda sesión de la vigilia del viernes pasada había una reunión de la Sanidad Divina. Desde el mes enero de este año llevamos a cabo cuatro veces la reunión de la Sanidad Divina. Y el pastor principal en abril nos dijo que se revelará el poder más grande. Y tal como dijo nuestro pastor principal, se han manifestado muchas obras milagrosas. Y le damos toda la gloria a Dios el Padre que nos permitió ver estas obras milagrosas. Primero quisiera compartir un testimonio. Es un testimonio de un niño que se llama Mayang. Luego de terminar, como al final de la reunión de la Sanidad Divina, mostró un video que un niño llegó a caminar después de ser sanado a través de la reunión de la sanidad. Como dijo que solo hace un mes su familia se registró a la iglesia, por eso aún sus pastores no conocían muy bien el estado de este niño. Pero durante el sábado, como los líderes y el pastor investigaron el estado pasado de este niño y solo en este sábado fue mejorado mucho. Por eso compartieron de nuevo este testimonio. El nombre de su enfermedad es ataxia congénita por la insuficiencia de la formación de mielina cerebral. Cuando la madre de Mayang dio a luz, había problema de anoxia. Resultó que fueron dañados el cerebro y unos órganos de este niño. Por eso, aunque este niño tenía 4 años, no podía comer ni caminar. Así que sus padres tenían que cargar a su hijo, al hombre, siempre. Y a pesar de que visitaba muchos hospitales, no fueron diagnosticados completamente, sino les dieron las medicinas y suplemento nutricional, diciendo que crecía lentamente que los otros. Pero como no fue mejorado, así que visitaron al gran hospital y le diagnosticó como ataxia congénita. El médico dijo que Mayang tendría la discapacidad para siempre y sería posible tener la audición deficiente y la pérdida de la vista. Desde su nacimiento no tenía sustancia blanca, que es una parte del sistema nervioso central que comparte la información. Aunque la gente tiene las manos y pies, si tiene problemas en la parte que pueda controlar el movimiento de la gente, no se puede mover ni según su voluntad. Aunque todo el muscular y el órgano está bien, pero si una vez que fue dañado el cerebro, no puede controlar ni moverse con su gusto. Y este niño también tenía el problema en su cerebro de esta manera. El médico dijo que no existe la medicina que pueda curar su cerebro dañado. Así que el médico les dijo que debería vivir con silla de ruedas para siempre. Mientras tanto, el fin de marzo de este año, su familia fue registrada a la iglesia Manmin Delhi en India. Pero ellos eran hinduismo, pero su hijo tenía gran problema. Recibiendo la ayuda de sus vecinos, fueron registrados a la iglesia Manmin en India en el fin de marzo. En el primer día que la mamá Mayang asistió en el servicio de la iglesia, tuvo la pesadilla en donde un hombre la apretó. Aún así, viendo que su hijo iba mejorando poco a poco desde que se congregó la iglesia, llegó a tener la fe. Además, preparando la reunión de la Sanidad Divina del mes de abril, ayunó por 3 días y se arrepintieron de su vida pasado y escucharon el mensaje de la cruz del pastor principal y se tiró todos los ídolos aceptando a Jesucristo, porque ellos creyeron que Jesucristo es el único que pueda solucionar el problema. Pero escuchando este testimonio, yo agradezco mucho al pastor John Kim de la iglesia Manmin Delhi y sus líderes también, porque su familia era nuevos miembros, pero como le han ayudado para que puedan recibir la sanidad divina a través de esta reunión de la sanidad.
Aún los nuevos miembros, si no hubieran preparado de todo su corazón, no podrían recibir la sanidad divina. Pero los líderes y el pastor les ayudaron mucho para preparar para preparar a recibir la sanidad divina. Ellos, su familia, recibió la sanidad divina a través de esa reunión. En el día de la reunión de la sanidad de abril, sus familias participaron en esa reunión juntos. Y después de recibir la oración por los enfermos, milagrosamente ese niño estuvo a pie y llegó a caminar. En ese video, su madre está muy sorprendida y lo tomó. Y al principio que su familia se congregaba, este niño no tomó el dulce con su mano, pero luego de terminar la reunión de la sanidad, le dio el dulce. Y este niño quitó la envoltura por sí mismo y lo comió. Eso fue ocurrido ayer. Los líderes de Mayang confesaron que el Padre Dios perdonó su pecado pasado. Y este niño llegó a comer por sí mismo y jugaba con juguetes. Y puede mover sus manos por su gusto, porque antes no había podido hacer así. Y aunque le había dado el dulce, no podía comer por sí mismo. Pero ahora sí puede comer. La velocidad de ser sanado es muy rápido. Por eso, si no tiene el diagnóstico que tenía antes, nadie puede creer su sanidad divina. Y sus padres también fueron sanados en la reunión de la sanidad divina. En caso a su madre tenía el dolor de estómago, pero cuando recibió la oración de sanidad divina, sintió el calor y se desapareció todo dolor. Y en caso de su padre se sentía muy pesado antes, pero cuando recibió la oración de la sanidad divina, vio que un hombre que llevaba la ropa negra salió de su cuerpo y después se sintió refresco. Gloria a Dios que les permitieron la sanidad divina. India es un país que había muchos ídolos y había muchos demonios también. Pero en esta reunión de la sanidad de abril, hay un miembro de Pakistán que fueron liberados de demonios. Y a través del canal YouTube de la iglesia Manmin en India, que salió en la lengua de hindú, como este miembro también lo visto en vivo en la sanidad divina y recibió. Y había no solo los miembros de India, sino en Pakistán y unos países que no conocían antes. También, como los miembros de aquel país también fueron sanados a través de la reunión de la sanidad divina. Un hombre de Pakistán también fue liberado de los demonios. Entre los miembros que fueron sanados, la mayoría de la gente se sentían refresco, aunque ellos habían sentido pesado antes. Y después de recibir la sanidad divina, ellos volvieron a su empresa para trabajar. Muchos testimonios existen en India. Y especialmente hay varios miembros que fueron liberados por los demonios. Sin embargo, los demonios es el como inferior en el mundo oscuridad. Por eso, como a un pastor principal también ignora a los demonios. Ante la gente del hombre, los demonios no pueden actuar. Por eso, como cuando el pastor principal quitó y echó fuera a los demonios, solo lo ordenó y se fueron echados los demonios inmediatamente. En la época de Jesús, los endemoniados gritaron con voces altas y agitaban su cuerpo también. Es un síntoma de salir de los demonios, pero aún así ellos no se oponían ante el hombre de Dios. Y aún ahora también nuestro Padre Dios nos ha mostrado esta obra de echar fuera los demonios.
viendo esta obra milagrosa, yo puedo sentir de qué manera nuestro Padre Dios garantiza la palabra del pastor, porque en el abril pasado, pastor principal me dijo que se revelará la obra de gran poder aún más. Creo, hasta ahora no he compartido muchas veces las palabras del pastor que me dio estos días, pero después de terminar la presentación musical de la Pascua pasada, nuestro pastor principal me dijo que se revelaría aún más las obras milagrosas de poder. Como nuestro pastor principal nos alberga y nos está orando para nosotros, nuestro pastor principal me dijo que se revelará este poder y yo compartí este punto, esta palabra con ustedes. Y tal como dijo nuestro pastor principal, podemos observar muchas obras de milagros, ¿no? Esto es la evidencia que Dios está vivo y también es una evidencia que Dios está con nosotros. Es una expresión de amor. Entonces, espero que ustedes recuerdan este amor de Dios y también puedan correr más fervientemente. Desde hoy yo les predicaré con el sermón cuya tema es manteniendo las obras de la carne bajo control. Esta prédica fue predicada por pastor principal en el año 1995 y también en el año 2012 yo prediqué este mensaje por el canal GCN y yo compartiré otra vez de este tema. Amados hermanos, hoy hay un cuento famoso titulado El libro de la selva. El protagonista Mowgli no fue criado por sus padres, sino por los lobos en la selva. Cuando lo encontraron por la gente, su hábito de vivir no parecía como la gente, sino el lobo, aunque tenía la apariencia humana. Sin embargo, tal como este cuento, existen los niños criados por los animales en el salvaje o los que crecen en un entorno separado de la sociedad humana. En 1920, unos cazadores encontraron a las dos niñas en India que crecieron por la manada de los lobos. En 1996, encontraron a un niño criado por el chimpancé en Nigeria. Además de ellos, se encontraron la niña de silvestre de Camboya, el niño lobo en Rusia, etc. Luego del año 1920, se encontraron a más de 80 niños crecidos en este entorno. Aunque su apariencia era igual que nosotros, su hábito era como la bestia. Aunque trataban de educarles, les era difícil comunicar con otra gente. Si no trataban de regresar al silvestre en donde habían vivido. Según la estadística, más de mitad de los niños silvestres no fueron acostumbrados a la sociedad humana luego de haber rescatado, sino se murieron dentro de 10 años sin razón alguna. Acerca de este resultado, los estudiosos lo nombraron el síndrome de Mowgli, citando el nombre de la protagonista criada por los lobos en el cuento El libro de la selva. Pero este síndrome de Mowgli no solo se observa con los niños silvestres, sino con los niños que no fueron criados en el entorno humano. En 2008 se encontró a un niño criado en la jaula viviendo con los pájaros. En 2009 se encontró a una niña que fue tratada como un perro. Ambos niños tenían su familia, pero fueron criados como los animales en la jaula. Es un maltrato contra estos niños. Es muy difícil creer, pero estos niños también sufrían del síndrome de Mowgli luego de ser rescatados. Trata de aplicar este síndrome de Mowgli con nuestras vidas. Éramos los hijos de la luz creados según la imagen de Dios. Pero debido a la desobediencia de Adán, perdimos esta imagen. Fuéramos criados como los hijos de los enemigos diablo y Satanás, adoptando la maldad, pecado y la oscuridad. Pero Dios de amor entregó a su unigénito como sacrificio y nos salvó de parte de los enemigos diablo y Satanás. Luego aceptamos a Jesucristo como nuestro Padre verdadero y fuimos educados nuevamente para recuperar la imagen perdida de Dios.
y debemos cumplir el deber humano con obediencia a su palabra. No obstante, unos insisten que le gusta la costumbre antigua aprendida por los gobernantes de la oscuridad, como los niños que sufren del síndrome de Mowgli y no viven como los hijos de la luz que tienen la felicidad verdadera. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Tal como dice ese versículo, gozamos de la vida de manera diferente dependiendo de qué palabra obedecemos. ¿Cómo están los miembros? Tal como dijo 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, creo que se despojan de las cosas viejas y han sido hechas nuevas en el Señor como nueva criatura. Efesios capítulo 4, versículo 22 a 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, a partir de hoy, exploraremos la maldad y las cosas carnales que nos conducimos sin saber. Al mismo tiempo, veremos la costumbre y el hábito que debemos tener como los hijos de Dios. Acerca de esto, les diré con los 6 puntos, tales como pensamiento, corazón, mirada, oído y postura. Luego que sean los miembros que cumplen la voluntad de Dios que dice: seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Pero hay una cosa importante para que se transformen así. Hemos escuchado sobre los niños que viven como bestia porque fueron criados como ellos. Y nuestro hábito de vivir también puede ser cambiado según lo que aprendimos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro criterio que debemos seguir? Es el Señor, quien es nuestro Salvador y marido. Por lo tanto, hoy en la próxima prédica les explicaré del corazón, pensamiento, palabras y postura del Señor. Espero que aprendan el aspecto verdadero de la novia del Señor comparando con nuestro aspecto. Hermanos, si parejas tienen el mismo pensamiento, pueden vivir felizmente. Si tienen un diferente gusto de comer con su esposo o esposa, es muy difícil comer juntos. Pero si ustedes tienen el mismo gusto de divertir la vida, pueden vivir y pueden disfrutar la vida con mucha felicidad. Pero supongamos que un marido es muy educado, pero la esposa no es tan educada. Por eso, desde el punto de vista de la esposa, se siente muy irritados cada vez que el marido le educaba. Y desde el punto de vista del marido, siempre se sentía incómoda al ver la costumbre y la postura de su esposa. Pero si la pareja tiene misma costumbre y hábito de vivir, es muy fácil adoptarse entre sí. Nuestro novio es nuestro Señor. Por eso, hasta que nos encontramos con nuestro Señor otra vez, debemos asimilarnos el hábito de nuestro Señor. Por eso, mientras escuchamos esta prédica de hoy, les aconsejo que compare su hábito con el de nuestro Señor. Y debemos cambiar nuestro hábito si nos falta algo. ¿Qué tipo de pensamiento y postura tenía nuestro Señor? ¿Y cuál es la diferencia entre el Señor y mí y yo? Deberíamos encontrar este punto. Y espero que seamos las novias asimiladas a nuestro Señor para que no sentamos vergüenza ante el Señor en el reino del cielo. Pero si ustedes estarían al frente del Señor en el reino del cielo, pero se sienten vergüenza, ¿qué pasaría y qué sentiría en nuestro corazón? Si ustedes no cumplen la palabra de Dios, la Biblia dice que no podrán ver al rostro de nuestro Señor. Por lo tanto, la prédica de hoy es para educarles y para enseñarles la manera de asimilar a nuestro Señor. Entonces, espero que ustedes se escuchen con atención.
Primero, ¿qué pensamiento tenía Jesús cuando vivían en esa tierra? El pensamiento de Jesús era la verdad entera. Es espiritual, completa y santa. Estaban llenos del pensamiento positivo, activo, amoroso y bueno que podía dar la vida y la esperanza a las almas. Siempre pensaba en Padre Dios Celestial y en la manera de cumplir su voluntad y extender el reino de Dios en esta tierra. Por lo tanto, sentía el corazón del Padre Dios hacia las almas y se dedicaba con el amor y devoción. Curaba a los enfermos, revelaba los innumerables señales y prodigios para que guiara a muchas almas para creer en Dios. Además, mientras vivía en esta tierra, siempre pensaba en el reino de Dios. Durante su vida pública y ministerio público, había pasado mucha dificultad. Mientras curaba a los enfermos y daba la resolución de solucionar el problema de los humanos, los fariseos y criterios siempre le prendían y criticaban al Señor. A veces deberían huir de ellos, evitaban de ellos, pero en ese momento nuestro Señor no se sentía ni incómodo ni difícil, siempre meditaban en el reino de Dios y el tiempo que había pasado juntos con nuestro Padre Dios, y siempre encontraba la con el reino del cielo en esta tierra. Cuando veía el río de Galilea, siempre se le acordaba el río de la vida en el reino del cielo. De esta manera mantenían la paz dentro de su corazón. Hermanos, todavía no hemos visitado al reino del cielo. Sin embargo, a través de la enseñanza de nuestro pastor principal, podemos aprender la escena del reino del cielo como si viéramos directamente. Por lo tanto, mientras viven en esa tierra, espero que ustedes recuerdan el reino del cielo. En especial en esta primavera, siempre que veían las flores, podemos sentir más emocionados, ¿no? Cuando veía la venida de la primavera, nos sentimos más felices, con un deseo, ¿no? Antes también sabíamos la providencia de la creación de nuestro Padre Dios, y también sabemos que cuando venían la primavera siempre se aparecerán las flores, pero en especial sentimos esta providencia de Dios más atentamente, ¿no? De esta manera, por favor, reconozca el poder de Dios y la existencia del reino del cielo. Entonces, aún en esta dificultad, pueden gozar de la vida llena de alegría. Debido al pecado de Adán, debíamos ir a la muerte. Pero Jesús vino a esta tierra como sacrificio de redimiento para que podamos tomar el camino de la salvación. Así que Él siempre pensaba en el camino de la cruz, porque Él sabe su final de su ministerio público, pero nunca se sentía afligido, sino buscaba y esperaba el momento adecuado de cargar la cruz para las almas. Y para recibir esta inspiración, siempre mantenía la comunicación con Dios. Y mientras su ministerio público, siempre oraba ante Dios para recibir esta inspiración. Además, siempre albergaba a sus discípulos que se quedarían en esa tierra luego de su resurrección y ascensión al cielo. De hecho, durante su ministerio público, se esforzaba mucho a mostrar las obras milagrosas de nuestro Dios a través del poder de Dios. Pero al mismo tiempo, padecía mucho del dolor y aflicción y la situación difícil. Aún en esa dificultad, nuestro Señor siempre albergaba a cada uno de los discípulos. A través de la prédica de la Semana Santa y la vigilia pasada, también yo, como les expliqué, la vida de nuestro Señor, ¿no? Aunque nuestro Señor sabía que sus discípulos se irían de Él cuando nuestro Señor se cargará la cruz, aún así siempre albergaba a cada uno de los discípulos. La carga del Señor era muy pesada, pero nunca ha pensado su carga propia, sino la carga de sus discípulos que deberían llevar a cabo después de su resurrección.
porque los discípulos deberían quedarse en esta tierra para difundir el Evangelio y recibiendo el poder de parte de Dios, deberían difundir este Evangelio a toda la tierra. Por lo tanto, siempre nuestro Señor oraba por ellos para que ellos llevaran a cabo bien sus tareas. Nuestro Señor nunca ha pensado su carga y sufrimiento que tenía en aquel entonces, sino oraba por los discípulos. Juan capítulo 17, versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Juan capítulo 17, versículo 18 a 9, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Esto es la oración de nuestro Señor. Jesús siempre pensaba en la manera de guiar y enseñar a los discípulos para que pudieran llevar a cabo sus tareas de difundir el Evangelio luego de su resurrección y la ascensión del Señor. Nunca ha pensado por sí mismo, nunca ha sentido la aflicción y la dificultad, sino pensaba la aflicción de sus discípulos. Eso es el corazón hermoso de nuestro Señor. Hermanos, eso es la bondad y el amor. Pero ¿qué pasa a los seres humanos cuando sufrían de la dificultad? No consideraba a los otros que sufrían de más sufrimiento que nosotros y siempre buscaba la manera de ser consolado de otra persona. Pero desde ahora debemos consolar y debemos considerar la situación de los otros primero. Siempre deberíamos buscar la manera de consolar. Entonces, ¿de quién recibimos el consuelo? De parte de nuestro Padre Dios y de nuestro Señor. Este tipo de personas pueden tener el corazón más amplio. Aunque veía la misma cosa con la gente carnal, nuestro Señor siempre pensaba en lo espiritual. Cuando los niños se acercaron a Jesús, sus discípulos trataron de reprenderles. Pero Jesús los abrazó y dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. La vida de nuestro Jesús estaba lleno de la esperanza del reino de los cielos. Por eso cada parábola siempre contiene el reino de los cielos. De esta manera, a través de esto podemos saber que sus pensamientos estaban llenos del reino de los cielos. No deberían pensar que Jesús lo hacía así porque es el Hijo de Dios, sino nosotros también deberíamos vivir en esa tierra y deberíamos considerar nuestro negocio, familia y trabajo y estudio. Sin embargo, lo más importante que estos es el pensamiento espiritual y la manera de cambiar y transformarnos y manera de despojar de todas de cosas carnales y la manera de conquistar el reino de los cielos. Si ustedes están llenos de este tipo de pensamiento, sus preocupaciones por esta tierra se solucionará por nuestro Padre Dios. Y nuestro Señor elogió a la viuda que ofrendó menos que un rico que ofreció gran cantidad de dinero. Es porque nuestro Señor no veía las cosas carnales, sino su corazón profundo. Sus discípulos no podían entender el pensamiento de Jesús completamente. Cuando Él hizo saber a sus discípulos su sufrimiento, muerte y resurrección luego de 3 días de su muerte, Pedro rogó a Jesús que no lo tomara ese camino. Entonces, Mateo capítulo 16, versículo 23, dijo, pero Él volviendo, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. También enseñaba a sus discípulos el pensamiento espiritual que no consideraba su propia seguridad, sino el reino de Dios y su gloria. En general, la gente aprecia mucho a sí mismo. Por eso, cuando los otros le elogiaban, se sentían gozo y satisfecho. Y también agradecen a esas personas que le elogiaban. Pero en ese momento, Pedro dijo al Señor que no tomara este camino. Pero el Señor dijo que quítate de delante de mí, Satanás.
Entonces deberíamos pensar que nuestro Señor es muy estricto y no tiene amor. No deberían pensar así. Sino nuestro Señor como quebrantó el pensamiento carnal que tenía Pedro. En ese momento se veía que la palabra de Pedro lo hacía para el Señor, pero eso es el pensamiento carnal. Si ustedes como tienen algunas personas que pueden reprenderles, deberían agradecerles muchos. Cuando ustedes dicen algo negativo, esta persona puede reprenderles. En ese momento deberían aceptar su palabra con amén y deberían cambiar su pensamiento en lo espiritual. Esto es la manera de lograr el corazón del espíritu más rápidamente. Cuando yo era joven, como llevando a cabo el papel como evangelista, yo tenía una erupción en la lengua y por eso yo le di al pastor principal, por mi cansancio, yo tuve esta erupción en la lengua. Entonces, escuchándolo, nuestro pastor principal me dijo, ¿por qué no vencía su erupción de lengua con fe? ¿Por qué se desaniman por esta erupción? Si tiene fe, no es nada seria esta erupción. Pero en ese momento, si yo me sentía resentimiento al escuchar esta palabra, creo que hasta ahora no podía vencer este problema. Sin embargo, en ese momento yo consideraba la palabra del pastor con fe y aceptaba su palabra con fe. Así que nunca me sentía resentimiento escuchando la palabra del pastor. ¿Cómo se atrevió? Pastor principal me dijo así porque yo era su hija. Nunca pensaba así. No pensaba que nuestro pastor principal era muy estricta, que no tenía amor. Yo no pensaba así, porque yo sabía que nuestro pastor principal siempre vivía con la fe, dependiendo de Dios, y nunca pedía consolación de parte de nosotros, y no compartía su dificultad y sufrimiento a los otros líderes de la iglesia. Y sino siempre marchaba con la fe. Yo observaba la vida de pastor de esta manera, siempre al lado de él. Por eso, al escuchar su consejo, en ese momento yo me arrepentí de todo mi corazón y yo confío en Dios. Yo confié en Dios que me sanará totalmente. Por lo tanto, después de ese momento, yo fui curada totalmente y hasta ahora, aunque a veces yo tenía cansancio, no tenía la erupción nomás. Cuando yo dirigía la reunión de la sanidad divina en enero o febrero, yo me sentía como gastaba toda la energía que tenía en mi cuerpo y yo meditaba mucho la vida de nuestro pastor. Y en caso del mes, mi voz estaba muy cascada, por eso los líderes escuchando mi voz estaban muy sorprendidas. Pero gracias a la ayuda de Dios, yo terminaba la reunión de la sanidad divina del mes febrero sin dificultad. Pero desde el mes marzo, yo predicaba en la primera sesión y después en la segunda sesión, yo dirigía la reunión. Porque me gustaba como predicar y sembrar la fe a los pacientes. Por eso yo decidí predicar en la primera sesión de la vigilia desde el mes marzo. Pero unos miembros que estaban alrededor de mí me preocupaban mucho porque yo sentía más difícil o cansancio después de dirigir las ambas sesiones de la vigilia. Pero de hecho, nunca pensaba así. Solo yo pensaba y buscaba la manera de glorificar a Dios el Padre con muchos testimonios. Por eso sí pueda ayudar a los miembros más. Yo me decidí predicar en la primera sesión. No pensaba que por si acaso si pierdo más energía después de predicar en el altar en la primera sesión. Por eso mientras yo preparaba la sanidad divina, reunión de la sanidad divina del mes marzo, yo oraba aún más dependiendo en Dios.
para que Dios Padre me diera un cuerpo, un salud más firme para dirigir en ambos sesiones de la sanidad de las vigilias. Y en el mes abril yo me sentía más firme y fuerte mientras dirigía la reunión de la sanidad divina. Pero yo no puedo hacer por sí mismo, sino viendo la vida y meditando la vida del pastor principal, yo me esforzaba a asimilar a la vida del pastor, porque yo sabía que el pastor principal siempre vivía para las almas y para el reino de los cielos. Meditaba la vida de Jesús y del pastor principal. A mí me gustaba vivir asimilándome a la vida de nuestro Señor y de pastor. De esta manera, si ustedes tienen el pensamiento espiritual, pueden bajar la ayuda de Dios. Si ustedes piensan de manera negativa, no puedo hacer esta cosa, me falta mucho, no pueden recibir la ayuda de parte de Dios. Aunque ustedes, como les falta, tienen la deficiencia, deberán depender de Dios con la confesión durante la oración. Por lo tanto, entonces, de esta manera pueden recibir la ayuda de parte de Dios. Deberían confesar de manera positiva ante Dios, mientras oraba ante Dios. Yo también he hecho de esta manera. Les expliqué que el pensamiento de Jesús es muy positivo y activo. Al tratar a la familia, al hacer el trabajo en su empresa, se preocupa mucho por asuntos y problemas. En esta situación deberían depender de Dios aún más, y de esta manera la vida de usted se podrán cambiar totalmente. Además, a los que tenían las preocupaciones mundanas, Jesús dijo, tal como dice Lucas capítulo 12, versículo 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni en ansiosa inquietud. Y versículo 31 dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. La manera de solucionar el problema de manera espiritual es muy diferente de la manera de carnal. Las gente carnal siempre tratan de penetrar el problema para resolucionarlos, pero los hombres espirituales ante la prueba y ante la dificultad se dependen aún más de Dios con oración. Los líderes, si tienen unos problemas, ahora deberían buscar la manera de servir a Dios y dedicarse de Dios aún más. Con esta costumbre y con este pensamiento, Dios les dará la respuesta. Siempre nuestro Jesús compartía el pensamiento espiritual de la fe, vida y esperanza. Nosotros también deberíamos pensar y vivir de esa manera. Como estaba lleno del pensamiento hermoso y completo, la Biblia lo describe como están llenos de la gracia y la verdad. Entonces, lo que deberíamos recordar es que el entorno que tenía nuestro Señor no era tan fácil. Aún en la dificultad y sufrimiento, nuestro Señor estaba lleno de la gracia y el amor, porque Él tenía el pensamiento espiritual. Entonces, ¿ustedes qué tipo de pensamiento tienen? ¿Se preocupan por lo que comen, beben y llevan? ¿Desean tener las cosas mejores o se sienten cansados por muchas preocupaciones por la vida? Contra los que le irritaban y molestían, ¿se sentían afligidos? Al pensar la situación difícil, meditar esta situación continuamente, se desaparecen su dificultad. Cada vez que piensan esta dificultad, se empeoró más su estado de corazón. Esto es la razón por la que se empeoró la depresión. Y mucha gente de esta sociedad están padeciendo de la depresión. Pero los hijos de Dios, los hijos de la luz, no deberán vivir así. Siempre que se aparezcan algunas personas que le invitaban, deberían olvidarlos. Deberían quitar el oído dentro de su corazón.
La razón por la que ustedes meditan a su gente y a esas personas es la evidencia que ustedes todavía tienen el oído en su corazón. La mayoría de estas personas dicen que esa persona me irritaban y me molestían con palabras y difundiendo el humor falso. Pero ustedes si meditan y continúan pensando en esa persona, pueden sentir más afligido, difícil. Deberían quitar este oído dentro de su corazón. La manera de quitar este oído, no pensar, sino amar, entender y llenar la bondad en su corazón. Si no pueden hacer estas cosas, deberían depender de Dios con oración. Padre, todavía no he podido albergar y amar a esa persona. Y yo quiero evitar a esa persona cuando lo vea. Entonces, por favor, quítame el pensamiento negativo, pensamiento carnal. Por favor, cuando me acuerda su palabra negativa que me atacó, por favor, ayúdame a acordarme la palabra de pastor. Y de esta manera deberían arrepentirse de pensar en lo negativo. Entonces, de esa manera pueden cambiar su pensamiento en lo espiritual. No deberían sufrir de estas situaciones difíciles. Y meditan las palabras de la verdad, buscando la manera de ser los hijos de Dios que puedan alegrar con la esperanza celestial. Si ustedes tienen la esperanza celestial, aún en la situación difícil y afligida, como ustedes tienen la bondad y el amor en su corazón, a donde quiera estén ustedes, pueden pensar en el reino del cielo. A pesar de que ustedes estaban en el medio de la aflicción y prueba, y a pesar de que mucha gente que le criticaba, si ustedes no tienen el oído y mal pensamiento, sino están llenos de la esperanza celestial, no se sienten afligidas, sino pueden gozar de la paz verdadera. Pensar en lo espiritual nos trae mucha bendición. Si ustedes tienen la mente saludable, pueden tener la salud firme también. Pero una vez que se ha dañado su mente, es muy difícil tener varias enfermedades. El Señor siempre tenía el pensamiento positivo y activo. Nosotros también deberíamos asimilarnos al pensamiento de nuestro Señor para que podamos gozar de la felicidad y la paz verdadera. En especial los pastores, les pido que mediten la vida de Jesús y los líderes también. ¿De qué pensamiento tenía nuestro Señor? Deberíamos averiguar y discernir este punto. Jesús no tenía el tiempo de dormir bien, sino siempre estaba ocupado para difundir el Evangelio celestial, curar a los enfermos con la dedicación en la obra de Dios. Siempre que veía a los enfermos, se sentían afligidos, no se alejaban, no se ignoraban de ellos. Aún a los que tenían la poca fe, siempre se sentían lástima y le ayudaban para albergar la fe mayor para que ellos pudieran tener la respuesta. Los pastores deberían vivir así. No deberían tener el título como pastor, sino deberían dedicarse su vida como lo que hacía nuestro Señor. Deberían dedicarse su tiempo y la vida para las almas. Si piensan en Jesús que se esforzaba a cumplir la voluntad de Dios, aun en la dificultad, pueden despojarse de las preocupaciones, mal juicio y mal pensamiento con facilidad. Por lo tanto, deberían albergar el pensamiento bueno, despojando el pensamiento negativo de los Satanás. A continuación, yo explicaré cómo era el corazón de Jesús. El corazón de Jesús era claro, puro y limpio, y no tenía ninguna mancha y pecado. Era el corazón santo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice: Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante
semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como esta palabra, él tenía corazón humilde. De hecho, el corazón es invisible, pero si veamos y oímos las palabras y acción de una gente, y podemos entender el corazón de él. Mateo capítulo 15, versículo 18 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Mateo capítulo 12, versículo 34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que está en el corazón sale a través de la boca, a través de la palabra de la boca. Eso si oímos la palabra de otros, podemos entender un poquito y el corazón de aquella persona. Pero algunas personas pueden esconder, pueden engañar, escondiéndose sus corazones. Eso nosotros no debemos creer a nadie con solo palabra, porque puede ser engañado. A propósito, nosotros revelamos nuestra abundancia de pecado a través del pecado, a través de la palabra. Y también, si oímos alguna palabra mala de otros, entonces podemos pensar que él tiene mucha la maldad en su corazón. Esa palabra podemos discernir, pero no debemos juzgar a otros solamente. Y yo explico ahora para hallar la maldad que está en nuestro propio corazón. A propósito, algunos pueden esconderse su mal corazón y eso hablando buenamente con su boca. Pero si tenemos el corazón lleno de la luz y vivimos en la luz, entonces podemos discernir el engaño de otros. A través de la conversación entre Jesús y Judas Iscariote, y yo quiero comparar el corazón bondadoso, el corazón engañoso. Judas trataba de esconderse su mal motivo, pero no podía esconder más. Pero Jesús solamente hablaba del corazón verdadero y de bondad y amor. Antes de crucifixión, Jesús llegó a Betania. En aquel momento los pueblos hicieron una fiesta para Jesús y Lázaro, que revivió por la oración de Jesús, también estuvo con Jesús. En aquel momento su hermana menor, María, llevó un frasco de perfume muy caro y derramó el perfume sobre los pies de Jesús y limpió con sus pelos. Al ver esa escena, Judas Iscariote dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Entonces, él realmente pensó en los pobres y reprochó a María con corazón de misericordia. Creo que no. Judas amaba demasiado al dinero, que estaba lleno de codicia. Aquel momento también, y aunque no pensaba nada en los pobres, y hablaba mal y con mentira. Al conocer este corazón malo de Judas, ¿qué dijo Jesús? Quizá hubiera dicho, Judas, yo conozco que tú y tenías la bolsa de dinero y estaba robando. Yo sabía. Así Jesús no había dicho. Solamente dijo, déjala, para el día de mi sepultura aguardaros esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y así, él explicó la razón por la que ella hizo. Y explicó con la palabra de verdad. Es decir, no quería reprochar y dañar el corazón de Judas. Solamente el corazón de Jesús estaba lleno de bondad. Eso, aunque sabía muy claramente el motivo de Judas Iscariote, no quería revelar su mal motivo abiertamente. Es decir, Jesús no quería discutir ni dañar al corazón de otros. Eso no decía mal contra nadie. Pero no aguantaba con impaciencia, sino solamente su corazón estaba lleno de misericordia y amor y verdad. Por lo tanto, solamente podía decir la palabra de amor. Es decir, la Biblia dice, caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Es por eso que tenía ese corazón manso y amor. Él solamente dijo así, ¿cómo están ustedes? Cuando veamos la falta y error y pecado de otros, ¿cómo estaban ustedes? El mensaje de hoy
tiene mucha relación con la palabra de amor espiritual también y con la prédica del viernes pasado también. Aparte, cada uno tiene varios tipos, varios niveles de la bondad y maldad, por lo que depende de los niveles será diferente la palabra y acción. Algunos aborrecerán a otros tan solo ver sus pecados y sus errores, y algunos sí dañan el corazón de otros con palabra mala. Además, algunos comparten y digan el error de otros a tercera persona. Sin embargo, algunas personas no digan nada, solamente oran y con oración intercesora o aconsejan con palabra de buena para guiar por el camino bueno. Si entrega y comparte el error de alguien con las terceras personas, entonces por la vergüenza no podría venir a la iglesia, es decir, quitar la oportunidad de arrepentimiento. Eso pastor principal nunca desea abiertamente sobre nuestros pecados, por lo que los pecadores siempre tienen un miedo de ser revelado su pecado. Eso sí se ha revelado su pecado, entonces no podrá venir a la iglesia. Esto pastor principal y quería animar a tal personas también. Aunque pastor principal sabía muy bien de nuestros pecados y él siempre habla como si no supiera nada. Sino siempre siembra nuestra fe. Nosotros sabemos esta misericordia de nuestro pastor principal. Por lo tanto, aunque teníamos pecado, nosotros pudimos acercarnos al pastor principal para confesar y también podíamos mantener nuestra tarea en la iglesia. Y así pastor principal nos ha guiado con amor y misericordia. ¿Cómo pudo hacer así? Porque él tenía bastante misericordia y lleno de amor en su corazón. Aunque él estaba a solas, no pensaba en pecado nuestro, solamente albergaba a nosotros para orar. Pero si nos arrepentimos por completo, el pastor principal se olvida por completo y no recordará nada. Creo que este amor y bondad del pastor principal nos transforma. Hay otro ejemplo y historia en que podemos sentir la bondad y amor de Jesús. Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Escribas fariseos llevó a una adúltera delante de Jesús y preguntó cómo debía hacer contra ella. Ellos estaban tan felices porque podían probar a Jesús con la ley de Moisés. Para ellos, la vida de la adúltera no era importante, solamente quería trampar a Jesús. Si Jesús dijo solamente amaras y perdonaras, entonces Jesús violaría la ley de Moisés que dijo apedreara a las adúlteras. Pero Jesús dijo que matara con piedras, entonces Jesús violaría su enseñanza anterior del amor. Ellos pensaron que tuvieron una trampa contra Jesús. Ahora delante de Jesús había una adúltera y los escribas y fariseos preguntaron contra Jesús. Por fuera parecía una pregunta, pero por dentro ellos tenían una mala intención para trampar a Jesús. Ya condenaron a ella. Es decir, nosotros podemos matar a esta mujer. Es con ese motivo malo. Y dijeron que quisieran guardar la ley de Moisés y la palabra de Dios. Delante de tal personas, Jesús no dijo nada. Inclinando hacia el cielo, escribía en tierra con el dedo. Después hacerlo 2 veces y luego dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús pudo leer lo profundo del corazón, por lo que pudo entender el motivo malo de los fariseos y escribas. Si Jesús hubiera tenido un poquito queja y rencor, entonces habría dicho, los malos, ¿por qué quiere tramparme? Yo sé tus malas intenciones. Y así Jesús habría dicho así. Entonces, y vosotros tenían el corazón malo y más profundo que ella, por lo que ¿quién podría apedrear a ella? Si vosotros apedreáis a ella, entonces vosotros también debáis ser apedreados. Y así Jesús pudo decir así, pero Jesús nunca ignoraba el corazón de los malos. No señalaba los pecados de cada uno, sino escribió en la tierra el pecado en común de la gente. Yo dije que si Jesús hubiera tenido mal corazón y rencor en su corazón, entonces Jesús habría dicho abiertamente el pecado de cada uno.
Pero esta reacción y parece un poco mala. Eso nosotros no debemos pensar en esas cosas. Es decir, no debemos pensar en la venganza. Por eso no es la maldad tan grande. Solamente, aunque Jesús hubiera dicho así, Él habría dicho la verdad porque los pueblos eran malos. Pero no estaba bien si pensamos en el corazón bueno de Jesús. Eso sí, nosotros también, si hacemos con corazón bueno como Jesús, entonces podemos transformar a los malos que están en nuestro alrededor. Aunque sus esposas, sus esposos son malos, aunque sus hijos son malos, ustedes no deben quejarse, sino más bien, si se transforma primero usted mismo, entonces con su palabra buena puede cambiar el corazón malo de sus hijos, de sus esposos y esposas. Jesús no quería decir abiertamente el pecado del pueblo, sino escribir a la tierra para que ellos pudieran darse cuenta. Eso dijo, cuando dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Con esta palabra, Jesús pudo guardar la ley de Moisés, también su enseñanza del amor. Jesús no tenía ningún pecado, pero él tampoco quería juzgar a adúltera. Y así cumplió la ley con amor. De hecho, nosotros seres humanos no teníamos ningún derecho a juzgar y condenar a nadie. Escribas fariseos ya condenaron y criticaron, pero nosotros no teníamos este tipo de derecho. Santiago capítulo 4, versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley, es Dios. Es decir, único juez es nuestro Dios. Aunque no tenemos este tipo de derecho, pero lamentablemente muchas personas juzgan y condenan a otros. Los deudores de 10,000 talentos fue perdonado, pero después de ser perdonado y volviendo a su casa, y no perdonó a su amigo deudor y encarceló. Por lo que si condenamos a otros, entonces nosotros también cometemos este tipo de pecado. A menos que tenga más viga en sus ojos, puede ver la paja que está en los ojos de otros. A tal persona Jesús dijo en Mateo capítulo 18, versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Qué significa esto? Es decir, si no perdonamos a otros, Dios tampoco perdonará mi pecado, mi maldad. Es un problema tan grande, ¿no es así? Si no seamos perdonados, entonces ¿qué sucedería? Si realmente quiere ser perdonado, entonces usted también debe perdonar a sus amigos, a sus hermanos. Nosotros debemos perdonar a todos. Pero si pensamos profundamente, realmente no tenemos ningún derecho a perdonar. Pero a veces debemos perdonar. Si alguien se equivoca, hace mal contra nosotros, nosotros debemos perdonar para recibir el perdón de Dios. Jesús no tenía pecado ni mancha, era perfecto, por lo que tenía bastante derecho a juzgar y condenar a otros. Pero Jesús no quiso juzgar ni condenar, sino curaba a los enfermos y cuidaba a la parte dolorosa de otros. Si veía la falta de otros, entonces no quería revelar, sino cubrió y dio una oportunidad de cambio con la palabra de Dios y de amor. Por eso no ignoraba, sino con palabra de amor hizo darse cuenta. Este es el corazón del amor y bondad perfecta. En el corazón de Jesús estaba lleno de misericordia y perdón, y la verdad, y la vida y amor. Naturalmente, y pudo salvar a una adúltera que debía morir. También pudo transformar y a los pueblos que estaba de ellos. Estaba alrededor de ellos. En otras varias historias y palabras de Jesús que podemos sentir el corazón de Jesús. Marcos capítulo 2, versículo 17 dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Como esta palabra siempre puso su corazón humilde y en el lugar de los pueblos y pobres y enfermos y pobrecitos. Cuando Bartimeo gritó, un mendigo y Bartimeo gritó a Jesús, y aunque los discípulos lo reprocharon, pero Jesús se acercó y abrió sus ojos. También Jesús visitó la casa de Zaqueo y a la que mucha gente aborrecieron.
también y sanó a 10 leprosos, y también revivió a un hijo muerto de una viuda. Excepto esto, y también sanó a muchos débiles y enfermos. Romanos capítulo 12, versículo 16 dice: unánimes entre vosotros y no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y Jesús obedeció esta palabra por sí mismo. Aunque fue burlado y escupido y azotado, pero en la cruz Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así hizo la oración de amor. Y así Jesús no solo enseñó, sino también a través de la crucifixión mostró su corazón lleno de amor y bondad. Mateo capítulo 12, versículo 35: el hombre bueno del buen tesoro de corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Con esta palabra, a través de la acción de nuestro Señor, pudimos entender su corazón bondadoso. Con amor de la cruz, nosotros recibimos la salvación, por lo que nosotros debemos asemejarnos al corazón bueno del Señor. La Biblia enseña la obra de Jesús. También la razón por la que yo explico sobre la obra buena de Jesús, no solamente para tengamos como conocimiento, sino para asemejarnos al corazón de Jesús. Jesús, nuestro Señor, es nuestro novio, por lo que en nuestra vida cristiana siempre debemos imitarnos de Jesús. Todos pueden amar a los que le aman, pero si ama a sus enemigos que le aborrecen, entonces ya tiene el corazón del Señor. Más allá de esto, si puede cuidar a los pobres en su alrededor, si puede compartir sus cosas, entonces puede ampliar su corazón. Eso puede asemejarse más al corazón generoso de nuestro Señor. Quiero decir la conclusión. Los malos también, si vean los buenos, pueden ser emocionados por un momento. La obra de Jesús de que yo hablé hoy era muy emocionante para todos, pero aunque recibimos esta gracia, no podemos tomar esto como nosotros mismos. Aunque veía la bondad y amor de Jesús, Judas Iscariote no podía transformarse, buscando su propia codicia y avaricia, y cayó en la muerte eterna. Nosotros también, aunque seamos emocionados por Jesús, si no nos esforzamos por tener en nuestro corazón, entonces no podemos tener nada. Entonces, ¿cómo podemos asemejarnos más rápidamente a Jesús? Examinamos y comparamos con pensamiento y corazón de Jesús que expliqué hoy. Entonces puede hallar muy exactamente la maldad y falsedad que está en su corazón. Usted no debe orar muy vagamente: Padre, quiero ser bueno, quiero tener más amor, sino deben comparar con amor y bondad de Jesús. Entonces usted pueden hallar y los resultados y obras de maldad y falsedad que está en su corazón y en su acción. Si juzgaba y condenaba a otros, entonces ya está odio en su corazón. Y así usted debe hallar su maldad. Mirando la prosperidad de otros, mirando la riqueza y talento de otros, tiene envidia y pierde la alegría. Entonces, todavía tiene la vanagloria de la vida en su corazón y codicia y avaricia, por lo que está comparando con otros y perdió el ánimo. Y así, usted debe hallar exactamente la maldad que está en su corazón. Parece un erróneo y a veces nosotros ignoran y con pensamiento ocioso y pensando que no era grande. Y así, y si haya vagamente, entonces no podrá cambiar. Eso con palabra de Dios deben hallar exactamente. Aunque no comete pecado en la acción, si compara con la palabra de Dios, entonces puede hallar la falsedad y maldad que está en su mente y corazón. Y después de hallar así, usted debe orar fervientemente para sacar por completo. En esta manera, aunque está muy profunda en su corazón, por la ayuda del Espíritu Santo puede convertirlos en la verdad y bueno, por eso no puede hacer en un día. Por lo tanto, continuamente, con el corazón ansioso, debe orar y esforzarse. Eso no deben dejar en medio de ellos. Sin cambio, sin mutación, deben mantener, es decir, deben luchar contra su maldad. Entonces, el Espíritu Santo les ayudará y se transformará ciertamente.
Si despojamos de la pasada manera y recuperamos la imagen perdida de Dios, entonces, desde los pecados, los justos, desde el infierno, en el reino de los cielos, se transformarán y también tomarán la gloria de la luz en el cielo. Y con lágrimas, con esfuerzo, y oramos. Entonces podemos cambiar hoy y mañana también. Eso espero que todos ustedes puedan estar en el seno de nuestro Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Meditando en la palabra de hoy, oramos. Buen Padre Dios, hoy yo expliqué sobre el corazón y pensamiento de nuestro Señor, que es nuestro novio. Su pensamiento, su corazón estaba lleno de verdad y amor y bondad. Comparando con Él, nosotros queremos hallar nuestra falta y para orar fervientemente. Por favor, bendícelos para que puedan tener pensamiento positivo y de verdad de amor y su corazón también. Gracias por todo. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.